Como cristianos hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados, por ejemplo, cuando nos bautizamos. Se borran todos nuestros pecados. Podríamos decir que salimos asépticos, estériles, y de esa forma salimos a vivir nuestra nueva vida. Sin embargo, algo que nos enseña la ciencia moderna es que los objetos estériles solo permanecen así mientras se encuentran sellados. Un guante estéril solo es estéril mientras se encuentra dentro de su envoltorio. Una vez abierto, las partículas de polvo o gérmenes que se encuentren en el aire entrarán en contacto con él y lo contaminarán. Sigue estando extremadamente limpio, pero no estéril. Asimismo, en nuestra vida como cristianos somos limpiados por Cristo, pero inmediatamente, al instante siguiente, salimos al mundo y somos contaminados por el mal, las circunstancias o las dificultades. Y ahí inicia una lucha, una batalla interna entre el bien y el mal, una lucha en la que, en palabras de Pablo, no hacemos lo bueno que queremos hacer, sino más bien lo malo que no queremos. ¿Podremos seguir siendo limpiados o sucumbiremos a esta infección y permitiremos que se disemine? Sin embargo, aunque nuestra elección es crucial, la lucha no la llevamos nosotros. Así como conscientemente el hombre no podría luchar contra cualquier enfermedad sin que Dios nos hubiera dotado de un sistema inmune que nos protegiera. El cristiano no puede luchar sin que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Una vez más, la historia de las enfermedades nos puede mostrar dos realidades con respecto a esta lucha. Nuestro sistema inmune es por lo demás complejo, efectivo y eficiente. Ha sido diseñado para luchar contra todo lo que nos daña de un modo que es imperceptible, hasta que es muy tarde. Lucha contra un enemigo invisible que no oímos ni olemos. Si el virus que en estos momentos nos mantiene en nuestras casas actualmente fuera de un brillante tono verdoso o produjera un ruido ensordecedor, ciertamente podríamos alejarnos y protegernos. Es una lucha para la cual no estamos capacitados de un modo consciente. Sin embargo, nuestro sistema inmune es capaz de identificar estos patógenos. Como les decía, es un sistema por lo demás muy complejo, pero si quisiéramos simplificarlo al máximo, podríamos decir que se basa en identificar, apuntar y disparar. Tal vez lo más difícil sea el identificar. Por lamentable que sea, nuestro cuerpo no será capaz de identificar un nuevo peligro hasta que éste haya iniciado un daño. Actualmente la mayor preocupación radica en que al enfrentarnos a un nuevo virus, nuestro cuerpo tarda en identificarlo, tal vez en muchos casos hasta que es muy tarde, y los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para eliminarlo pueden ser insuficientes. Como cuando el virus del pecado nació en el cielo, la novedad, lo desconocido, permitió a Satanás contagiar a la tercera parte de los ángeles, y con la sabiduría que solo el Creador puede tener, generó la primera cuarentena en la historia del universo. Volvamos entonces a la lucha del cristiano. Tal parece que el pecado siempre estará en nuestras vidas. Sin embargo, en la medida que nos daña, vamos aprendiendo a reconocerlo. Más bien, aprendiendo a reconocer nuestra imposibilidad de reconocerlo y dejando todo en las manos del Espíritu Santo, que Él nos defienda. Los personajes bíblicos nos muestran eso, un constante crecimiento mediante caídas, arrepentimientos, cambios para luego volver a caer, arrepentirnos y cambiar, en bucle constante que Dios mediante generará crecimiento espiritual. Curiosamente, un proceso muy similar al de un deportista que entrena para mejorar en su disciplina. Recordemos la historia de David. Mejor no la recordemos, leámosla la próxima vez que abramos nuestras Biblias. Un gran guerrero de Dios, un gran rey, que cometió adulterio y luego en pos de ocultar su pecado, dio sentencia de muerte a un hombre justo, valiente y leal. Si los pecados fueran enfermedades, podríamos decir que esto es como una lepra o peste negra, diseminada por cada músculo de nuestro cuerpo. Sin embargo, en 2 de Samuel 12:13, podemos ver que David fue capaz de reconocer su ineptitud, pedir perdón y permitir que el Espíritu Santo lo limpiase. La enfermedad fue derrotada por un sistema inmune que identificó, apuntó y disparó, al menos hasta la siguiente caída. Por otro lado, Saúl, rey valeroso, sabio y poderoso, poco a poco fue alejándose de Dios. En 1 de Samuel 15 vemos el pecado por el cual Saúl dejó de ser el rey ungido por Dios.
En el sur de la tierra, en el desierto donde los israelitas habían peregrinado por 40 años, vivían los salvajes vagabundos, los amalecitas. Esta gente había tratado de dañar a Israel después que habían salido de Egipto y habían matado a muchos de ellos en lo que pasaban por el desierto. Y por esta razón, Dios había dicho que Israel pelearía con los amalecitas hasta destruirlos. Y había llegado la hora que la profecía de Dios se cumpliera. Y Samuel le dijo a Saúl: el Señor dice, ve a atacar a los amalecitas y destrúyelos por completo. Así que Saúl llamó a sus hombres de guerra de todas las tribus y marcharon al sur del desierto donde tiempo atrás sus antepasados habían estado por 40 años. Entonces Saúl declaró guerra a los amalecitas y tomaron poder de la ciudad y la destruyeron. Sin embargo, Saúl no siguió las instrucciones de Dios. Capturó a Agag, rey de Amalec, junto con mucha de su gente, y se quedó con las mejores ovejas y vacas para él. Después, la palabra del Señor vino a Samuel diciendo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Samuel se pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana siguiente, muy temprano, se levantó para ir a ver a Saúl. Y cuando Saúl vio a Samuel, le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y Samuel le dijo: si de verdad has obedecido el mandamiento de Dios y has terminado con los amalecitas y todas sus posesiones, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Y Saúl respondió: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Una vez más, si los pecados fueran enfermedades, podríamos decir que esto sería tal vez una gripe o incluso un resfrío. No parece tan grave, no es tan vistoso. Sin embargo, en el siglo XX tuvimos una pandemia que ha matado a millones de personas de manera indirecta. Una enfermedad que ataca a nuestro sistema de defensa y lo destruye. El SIDA es la enfermedad que nos enseñó que una vez que nuestro sistema inmune desaparece, no existe enfermedad lo suficientemente pequeña como para no destruirnos. Esa fue la diferencia de Saúl. No quiso aceptar, no quiso ceder. Pensó, al igual que Caín, que sus métodos eran más que suficientes para permitirle alcanzar la vida eterna. Pero sin el Espíritu Santo, nada podemos lograr. Lentamente somos consumidos por el pecado, sin espectacularidad, sin grandes dramas, sin grandes sorpresas. Una enfermedad silenciosa pero implacable. Para terminar, quiero hablarles de las vacunas, el invento de Dios que con los siglos el hombre aprendió a replicar. En 1796, durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra vio que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuado con estos animales y que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común. Supuso que esto estaba generando alguna respuesta inmune que luego impedía al cuerpo contraer la enfermedad. Sacó un poco del pus de una de las manos de las mujeres y se las inyectó a un niño. Dicho niño tuvo una especie de viruela leve y luego se recuperó. De ahí en más no contrajo nunca más viruela. Se había identificado una solución a esta crisis. Se le dio el nombre de vacuna por el hecho de venir de la viruela que atacaba a las vacas. Una vacuna es un atajo, algo diseñado para enseñar a identificar el patógeno sin necesidad de enfrentarse a una enfermedad. Y eso nos prepara, nos deja listos. Estamos sobre aviso y eso nos permite luchar de una manera impecable contra la enfermedad. Gracias a eso prácticamente se han erradicado enfermedades como la viruela, la poliomielitis y otras. Asimismo, en estos momentos de incertidumbre en los cuales la humanidad no tiene claridad de qué pasará con sus vidas, los adventistas del séptimo día hemos sido bendecidos con una preparación dada por nuestro Dios. Una vacuna llamada profecías, que nos explica claramente quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos y quién nos lleva hasta allá. Durante el trimestre pasado hemos estudiado el libro de Daniel
y hemos podido recordar que a lo largo de la historia Dios está al control y Dios nos ha dicho qué pasará. Dios nos ha preparado para enfrentar este tiempo final. Sabemos que este es principio de dolores. Sabemos que todo no hará más que empeorar. Sabemos que todo lo que el mundo tiene por seguro no es más que efímero y sin importancia. Pero eso no nos desanima, por el contrario, nos enseña que, como dice el cántico, nuestro Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. En estos momentos de quietud y calma, agradezcamos a Dios que nos da la oportunidad de fortalecer nuestra relación con Él. Agradezcamos también porque nos permitirá ser luz para otros y poder aportar, aunque sea un poco, en llevarlos a los pies del Salvador. Recordemos leer, aprender y estudiar nuestras Biblias en estos momentos en los cuales el tiempo está a nuestro favor. Buenas noches y que Dios los acompañe a cada uno de ustedes.